El presidente argentino Javier Milei advirtió a una multitud de evangélicos en la inauguración de un megatemplo en la provincia del Chaco que no debe haber nada más anti-judeo-cristiano que la idea de justicia social, porque es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dársela a otra. Yo pregunto, cuando Moisés estableció en Israel que 6 años tenían que sembrar sus campos y recoger sus cosechas, pero el 7º año no debían cultivar la tierra, tenían que dejarla descansar, y dice textualmente, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y hagan lo mismo, dijo Moisés, con sus viñas y con sus olivares. ¿Moisés era un ladrón? ¿Fomentaba el robo? Milei dijo también, nosotros sostenemos que el orden moral indica que el dinero viene por el mérito del trabajo. La clave no está en la distribución de la riqueza, sino en la promoción de la virtud. Ahora pensemos en los terratenientes de la Argentina y preguntémonos, ¿cuál fue el mérito y virtud de las familias oligárquicas argentinas a quienes el presidente Roca del siglo XIX les regaló miles de hectáreas de tierras cultivables que le había arrebatado a los indios en la guerra del desierto? Luego siguió vociferando, diciendo que si se aplican las ideas socialistas, pasaremos de un lugar de abundancia a otro de escasez. Pregunta, ¿cuál ha sido el resultado de la aplicación de las ideas no socialistas, o liberales, o neoliberales, o conservadoras en nuestro continente y la Argentina? ¿Han dado como resultado la abundancia? Y luego expuso una herejía. El Estado es la representación del demonio. Si esto es así, bueno, vos que me estás escuchando, deberías tener mucho cuidado cada vez que tomás agua de una cadilla o grifo, porque ese y otros servicios públicos los brinda el Estado, que es el demonio. Cuidado, no sea cosa que se te meta un espíritu maligno adentro. Y en cuanto al lado místico de Javier Milei, el periodista de perfil Gustavo González, en su nota, El plan esotérico y económico de Miguel, dice: Milei tiene la íntima convicción de que el plan divino que Dios le encomendó en 2020 está bien encaminado. El plan es el que Karina Milei le transmitió a su hermano, que se lo había comunicado su ya por entonces fallecido perro Conan, muerto en 2017, quien los hermanos Milei creen que desde el más allá intermedia con el uno. Entiéndase, Dios. Cabe aclarar que esto que cita González es lo que se sabe a partir de los dichos y los escritos del propio presidente y de lo que viene investigando la revista Noticias a través de los amigos que supieron de ese tipo de eventos místicos. Ahora, también cabe aclarar que no es el primer presidente en la Argentina que practica algún arte ocultista o que tiene un lado esotérico o místico. Recomiendo, para ilustrarse en el tema, el libro La Argentina Embrujada de Viviana Gorbato. Según Milei, el plan divino, cita González, avanza porque está logrando domar a los enviados del maligno en la tierra, que son los zurdos, los defensores del Estado, la casta, las ratas del Congreso, los empresarios prebendarios, los empleados públicos, los econochantas y los periodistas y los mandriles, a los que aún, en este caso los periodistas, no se los odia lo suficiente a pesar de sus insistentes incitaciones para odiarlos mucho más. Pregunto, como cristianos, ¿qué decimos y qué hacemos ante estas ideas, ante estas expresiones verbales y estos actos que se llevan a las patadas con las enseñanzas del Señor Jesús? Bueno, bienvenidos al segundo episodio de la serie sobre qué sería ser hoy una voz profética. En esta serie de 3 podcasts solamente estoy intentando refutar al presidente Milei y su extraviada idea sobre la justicia social como un
robo. Y hoy vamos a sumergirnos en la relación entre la fe, el poder político y la innegable vocación de Dios por la justicia social. Y nos vamos a guiar por las profundas reflexiones de un pensador contemporáneo, teólogo y pastor peruano, el doctor Darío López R., quien, basándose en la sabiduría de las Escrituras, nos invita a revisar cómo entendemos el verdadero mensaje del reino de Dios. Prepárense para cuestionar lo establecido y redescubrir una fe que no se calla ante la injusticia. Empecemos. El presidente argentino Javier Milei advirtió a una multitud de evangélicos en la inauguración de un megatemplo en la provincia del Chaco que no debe haber nada más anti-judeo-cristiano que la idea de justicia social, porque es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dársela a otra. Yo pregunto, cuando Moisés estableció en Israel que 6 años tenían que sembrar sus campos y recoger sus cosechas, pero el 7º año no debían cultivar la tierra, tenían que dejarla descansar, y dice textualmente, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y hagan lo mismo, dijo Moisés, con sus viñas y con sus olivares. ¿Moisés era un ladrón? ¿Fomentaba el robo? Milei dijo también, nosotros sostenemos que el orden moral indica que el dinero viene por el mérito del trabajo. La clave no está en la distribución de la riqueza, sino en la promoción de la virtud. Ahora pensemos en los terratenientes de la Argentina y preguntémonos, ¿cuál fue el mérito y virtud de las familias oligárquicas argentinas a quienes el presidente Roca del siglo XIX les regaló miles de hectáreas de tierras cultivables que le había arrebatado los indios en la guerra del desierto? Luego siguió vociferando, diciendo que si se aplican las ideas socialistas, pasaremos de un lugar de abundancia a otro de escasez. Pregunta, ¿cuál ha sido el resultado de la aplicación de las ideas no socialistas, o liberales, o neoliberales, o conservadoras en nuestro continente y la Argentina? ¿Han dado como resultado la abundancia? Y luego expuso una herejía. El Estado es la representación del demonio. Si esto es así, bueno, vos que me estás escuchando, deberías tener mucho cuidado cada vez que tomás agua de una cadilla o grifo, porque ese y otros servicios públicos los brinda el Estado, que es el demonio. Cuidado, no sea cosa que se te meta un espíritu maligno adentro. Y en cuanto al lado místico de Javier Milei, el periodista de perfil Gustavo González, en su nota, El plan esotérico y económico de Miguel, dice: Milei tiene la íntima convicción de que el plan divino que Dios le encomendó en 2020 está bien encaminado. El plan es el que Karina Milei le transmitió a su hermano, que se lo había comunicado su ya por entonces fallecido perro Conan, muerto en 2017, quien los hermanos Milei creen que desde el más allá intermedia con el uno. Entiéndase, Dios. Cabe aclarar que esto que cita González es lo que se sabe a partir de los dichos y los escritos del propio presidente y de lo que viene investigando la revista Noticias a través de los amigos que supieron de ese tipo de eventos místicos. Ahora, también cabe aclarar que no es el primer presidente en la Argentina que practica algún arte ocultista o que tiene un lado esotérico o místico. Recomiendo, para ilustrarse en el tema, el libro La Argentina Embrujada de Viviana Gorbato. Según Milei, el plan divino, cita González, avanza porque está logrando domar a los enviados del maligno en la tierra, que son los zurdos, los defensores del Estado, la casta, las ratas del Congreso, los empresarios prebendarios, los empleados públicos, los econochantas y los periodistas y los mandriles, a los que aún
en este caso los periodistas, no se los odia lo suficiente a pesar de sus insistentes incitaciones para odiarlos mucho más. Pregunto, como cristianos, ¿qué decimos y qué hacemos ante estas ideas, ante estas expresiones verbales y estos actos que se llevan a las patadas con las enseñanzas del Señor Jesús? Bueno, bienvenidos al segundo episodio de la serie sobre qué sería ser hoy una voz profética. En esta serie de 3 podcasts solamente estoy intentando refutar al presidente Milei y su extraviada idea sobre la justicia social como un robo. Y hoy vamos a sumergirnos en la relación entre la fe, el poder político y la innegable vocación de Dios por la justicia social. Y nos vamos a guiar por las profundas reflexiones de un pensador contemporáneo, teólogo y pastor peruano, el doctor Darío López R., quien, basándose en la sabiduría de las Escrituras, nos invita a revisar cómo entendemos el verdadero mensaje del reino de Dios. Prepárense para cuestionar lo establecido y redescubrir una fe que no se calla ante la injusticia. Empecemos. El doctor Darío López nos conduce directamente al corazón del Antiguo Testamento para recordarnos una verdad fundamental. La propuesta de Dios no es meramente espiritual o individualista. Él se presenta como Goel, que es un término hebreo que significa liberador, redentor, refugio, vengador y protector. Ahora la pregunta es, ¿de quién? Bueno, se presenta como el Goel de los sectores más vulnerables de la sociedad. Los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Es decir, Dios mismo interviene para corregir la condición infrahumana en la que ellos se encuentran. La legislación de Moisés, o legislación mosaica o ley de Moisés, es una clara manifestación del carácter de Dios, donde la justicia y la equidad son el punto clave. Esta preocupación de Dios por la justicia social y la equidad no tuvo ni tiene fecha de vencimiento. El doctor López enfatiza que en la aldea global contemporánea, donde abundan la exclusión y el desprecio por la dignidad humana, Dios valora a cada persona como creada a su imagen, no importa cómo viva, no importa lo que crea, no importa lo que haga. Nuestra dignidad no puede ser pisoteada ni menoscabada por razones económicas, políticas, sociales o religiosas. La injusticia, cuando está institucionalizada, la vemos expresada en las relaciones económicas entre los individuos, en las decisiones políticas y en la administración de justicia. Y cuando vemos esta injusticia institucionalizada, en estas esferas, esto no es ni más ni menos que un insulto en la misma cara de Dios. Y como lo señala Raymond Brown, el pecado en Israel no solo afectaba las relaciones sociales y las prácticas religiosas, sino que pervertía las transacciones financieras y corrompía todos los procedimientos legales. Los hogares, los santuarios de fe, los mercados y los tribunales estaban totalmente degradados. Un ejemplo paradigmático de esta vocación divina es el profeta Amós. El tipo no era un profeta de profesión, ni de cuna, ni de plataforma, ni de escenarios, ni de grandes auditorios. Era un boyero y cultivador de higos silvestres. Fue elegido directamente por Dios para una misión realmente muy incómoda, que era denunciar el status quo y denunciar la explotación de los indefensos allá en el Israel del siglo VIII antes de Cristo.
Saben, los estudiosos señalan que Amós no buscaba protagonismo ni beneficios personales y fue una figura pública incómoda para líderes religiosos y políticos porque resistía de manera activa a quienes oprimían y explotaban a otros, ya sea en el ámbito político, económico, como en el ámbito religioso también. Él no cayó en la trampa de acomodarse ni de justificar teológicamente al gobernante de turno. Otros profetas, como Isaías, Miqueas y Sofonías, también levantaron su voz contra la corrupción sistémica. Miqueas, por ejemplo, denuncia: «Ay de los que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le quitan su piel y su carne de los huesos a los pobres». Esto, según Sicre, es una descripción brutal de la explotación del hombre por el hombre. Sofonías, por su parte, clama contra la ciudad rebelde, contaminada y opresora, cuyos príncipes son leones rugientes y sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Ahora, las metáforas son tremendas, pero más tremenda era la realidad social que se vivía en ese momento, ahí en Israel. Padilla enfatiza que Dios valora a los seres humanos creados a su imagen y su dignidad no puede ser pisoteada por exigencias ni demandas políticas o económicas. La injusticia para Amós y los profetas no era solamente una falta moral, sino un ultraje directo a la persona de Dios. La deshonestidad, la inmoralidad y la injusticia, ya sea que la lleve adelante una nación pagana o el propio Israel, el pueblo de Dios, no pueden ser toleradas por Dios y merecen el castigo divino. Así hablaron los profetas. Hablemos ahora un poquito de las raíces de la injusticia y su manifestación. La riqueza, cuando no se administra con justicia, trae avaricia e injusticia, llevando a los pobres a ser más pobres, llevando a los pobres al olvido y a la represión. Lamentablemente, la religión puede volverse acomodaticia con el poder, y el poder puede corromper a todos, desde los profetas y sacerdotes, como sucedió en ese tiempo, hasta los mismos jueces, que terminan pisoteando al pobre y al justo. Washington Padilla añade que el mensaje de los profetas, incluido Amós, es una denuncia clara del pecado, la demanda de justicia y el anuncio del juicio divino sobre la injusticia. Y todo esto en nombre de un Dios que busca el cumplimiento de un plan universal de reconciliación. Así era Samaria, donde la riqueza estaba mal distribuida. Los ricos cada vez más ricos, los príncipes comerciantes mejoraban cada vez más su calidad de vida, mientras que los pobres, la clase campesina, era descuidada y oprimida. La indiferencia ante los hambrientos era una realidad cruel. La justicia estaba siempre del lado del que mejor pagaba. La gente se veía obligada a hipotecar su tierra, a endeudarse y hasta hipotecar su propia persona, vendiéndose a sí mismos como esclavos a los prestamistas a causa de las sequías o a causa de los préstamos usurarios. Y esto, dice López, era la columna vertebral de la economía de Samaria. En otras palabras, era una política de Estado. El profeta Amós se preocupó por esta situación, la situación de los campesinos pobres, quienes apenas tenían para subsistir, que vivían en peligro de perder sus casas, sus tierras, sus hijos e incluso su propia libertad. Y Amós anunció que las plazas y mercados repletos del pueblo exigirían justicia y transparencia.
Y lo denuncia, no, y la denuncia de Amós no solo apuntaba al corazón humano, sino hacia las instituciones de la vida social. Porque Amós apuntó hacia la política, hacia la economía, hacia la justicia y también hacia la religión de su tiempo, la fe de su tiempo. Y las denunció como instituciones que necesitaban ser abolidas si seguían promoviendo la esclavitud o los préstamos abusivos. ¿A qué conclusiones y aplicaciones prácticas y conclusiones lógicas podemos llegar a la luz de todo esto? Bueno, la primera conclusión lógica es que una fe auténtica no puede ser apolítica ni ajena a la realidad social. Dios no está solo en el templo. Él está intensamente interesado en la justicia, en el plano económico, en el plano político y en el plano social de nuestra vida diaria. Adorar a Dios mientras ignoramos la injusticia en nuestros entornos es una contradicción. La misión de un profeta, gente, y por extensión de todo creyente, es desenmascarar la opresión y denunciar las estructuras que violan la dignidad humana, no acomodarse con el poder ni justificar teológicamente al poder de turno. Y en segundo lugar, conclusión, es que la espiritualización excesiva del mensaje de la Biblia puede ser una trampa peligrosa. Hemos suavizado el mensaje de Amós y otros profetas para justificar nuestra pasividad o nuestra perspectiva teológica conservadora que evade el compromiso social con los pobres que están sufriendo las consecuencias de un ajuste brutal. Si reconocemos que el pecado se ha difundido en la sociedad y ha afectado la vida social, y lo reconocemos, porque hablamos de los pecados morales, hablamos de los pecados que tienen que ver con la sexualidad, hablamos de los pecados que tienen que ver con ir en contra de la vida del niño no nacido, pero el pecado también se ha difundido en la sociedad y ha afectado la vida religiosa también. Y ha afectado también el funcionamiento de las instituciones y las relaciones sociales, las transacciones legales, y los intercambios económicos entre los ciudadanos de este país. Y nuestra acción no puede limitarse solamente a buscar la salvación del alma un día en el cielo. Porque la salvación implica mucho más que una cuestión en el ámbito personal, individual y espiritual. Jesús se presentó a sí mismo como el que había venido a liberar a los oprimidos. Ahora, espiritualizando esa misión de Jesús, nosotros siempre pensamos que eran los oprimidos, diabólicamente oprimidos o espiritualmente oprimidos por algún demonio. El demonio también opera a través de instituciones manejadas por hombres que se apartan de la verdad, de la justicia y de la equidad. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de todo esto para nosotros hoy? Bueno, vamos a mencionar 5 por lo menos de ellas. Educación y conciencia. Necesitamos informarnos y educarnos sobre las injusticias en nuestras comunidades y en el mundo. En particular, yo vivo en la ciudad de Concordia, que tristemente es a veces la primera y a veces la segunda ciudad que figura como la más pobre de nuestro país. Y es bastante paradójico que ante esta realidad nuestra preocupación como iglesia sea solamente la cuestión de solo, y no estoy diciendo que sea menos importante o que no tenga importancia, pero solo lo espiritual. Cuando el apóstol Juan dejó muy claro en sus cartas
que no alcanza con decirle a alguien, Dios te bendiga, voy a orar por vos, Santiago también lo dijo. Si está pasando hambre, lo que necesita es un pedazo de pan. Y podemos orar por la salvación de sus almas y podemos orar por la sanidad de sus cuerpos, lo cual está muy bien y debemos hacerlo porque es parte de nuestra misión, pero la vida es integral y el pan de cada día también debería estar en nuestra agenda, no solo para nosotros, de manera personal, porque ya nos enseñó el Señor Jesús a orar, danos el pan nuestro, no el pan mío, el pan nuestro de cada día, dándonos a entender que debemos tener una preocupación por nuestro prójimo. Y no me estoy refiriendo que la solución sea la remanida estrategia de abrir un comedor, lo cual no está mal, y gracias a Dios por lo que se ha hecho y se hace al respecto, pero muchas veces enfocar la ayuda a través de un ministerio, de un grupo de hermanos que se organizan y yo calmar mi conciencia donando un poco de mercadería, no expresa, creo yo, el espíritu de compasión y caridad cristiana que debíamos tener todos los pastores, líderes y creyentes en Jesucristo, de partir nuestro pan y nuestro plato de comida y nuestras finanzas con los pobres de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Por eso hay que aprender, me parece acá como recomienda la aplicación práctica, educarnos y tomar conciencia, leer más allá de los titulares de los diarios y buscar otras voces, ¿sí?, que desafíen el status quo. Porque si seguimos leyendo y escuchando los medios que seguimos leyendo y escuchando, bueno, necesitamos prestar atención a otras voces. En segundo lugar, denuncia profética personal. Cada uno de nosotros puede ser una voz profética en su propio ámbito. No necesitamos ser pastores o líderes desde nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra comunidad. Podemos señalar y desafiar prácticas injustas por pequeñas que parezcan. Tercero, participación activa. La fe, como saben, impulsa la acción. Esto puede significar apoyar organizaciones no necesariamente cristianas, pero que luchan por la justicia social, participar en iniciativas barriales o simplemente usar nuestra voz en las redes sociales para amplificar mensajes de equidad. En cuarto lugar, revisar nuestras propias prácticas. Examinar si nuestras propias decisiones de consumo, de gasto, de inversión o de trabajo, no estaremos contribuyendo sin darnos cuenta a sistemas injustos de opresión. La autorreflexión es el primer paso para el cambio. No sea cosa que ese objeto de valor o de uso, o ese celular que voy a comprar, o esa remera que me voy a poner, la terminó fabricando un niño explotado en Bangladesh. ¿Se entiende el punto? Y por último, intercesión y oración transformadora. No solo pedir por un mundo mejor, sino pedir con el entendimiento de que la oración nos impulsa a ser parte de la respuesta. Siempre me resultó muy interesante que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que oren al Señor, que pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, acto seguido Jesús los llamó y los envió a ellos, como parte de la respuesta a la oración. Orar por la justicia social nos compromete a trabajar por ella. Conclusión y despedida. La voz profética de Amós y las profundas reflexiones del Dr. Darío López R. nos recuerdan que la fe genuina es dinámica, valiente y profundamente conectada con la búsqueda de un mundo donde prevalezca la justicia de Dios. El reino de Dios es una propuesta integral que exige una transformación total, personal, social, económica y política. No es un llamado a la indiferencia, sino a la acción, un llamado a ser artesanos de la paz y profetas de la justicia en cada rincón de nuestra sociedad. Espero que este podcast
nos inspire a ser una voz que desafía, que denuncie, que sobre todo construye un mundo más equitativo como Dios lo ha soñado para la humanidad. Y espero que estos argumentos hayan servido para refutar la extraviada idea del presidente Javier Milei acerca de que la justicia social es un robo. Para nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, es un deber perseguir la justicia social. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.